la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, tenemos un mandamiento que dice que los creyentes, los religiosos, como aquí llama, aunque sabemos que no es una palabra correcta, sí, los creyentes en la Biblia tienen que ser menos bla, bla, bla y más acción. Porque hablamos mucho y bonito y cantamos y alabamos y salimos con todo y hasta gritos de júbilo. Y hasta todo tipo de instrumentos, y hacemos conciertazos que el mundo nos tiene envidia, y tenemos equipos de sonido en cristianismo que el mundo nos tiene envidia. Y de hecho muchos pastores así dicen que el mundo nos envidia. Pero para eso estamos, para que el mundo nos envidia, o provocar al mundo a pensar, arrepentirse. Si ustedes creen que si tienen mejor equipo van a ganar más gente para Cristo, si creen que así, yo no digo hay que tener lo mejor que se puede, no estoy hablando de eso, pero no es el propósito o la meta en sí mismo. Hablamos mucho y bonito, podemos cantar muchas canciones, podemos bailar, podemos tener todo tipo de instrumentos, equipos de ujieres súper profesional que hasta da miedo entrar a la iglesia. Podemos tener todo, pero la pregunta es si atendemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y si nos guardamos de la mancha de ese mundo. No suena mucho. No suena mucho. Los domingos pasados estábamos viendo de los huérfanos, 3 domingos. El domingo pasado terminamos hablando del peligro de huérfandad y cómo el enemigo nos tiene a la humanidad atada por huérfandad. Porque cuando Dios nos creó, Dios creó una familia para sí. Pero vino el enemigo y destruyó la familia como hace con toda la familia. Porque como la familia es prototipo de Dios con su pueblo, viene el enemigo y mete todo tipo de artimaña para destruir la familia. Y el domingo pasado terminamos con oración para que nosotros conozcamos a Dios como Padre. Porque lo podemos conocer como Salvador, lo podemos conocer como juez, lo podemos conocer como creador, lo podemos conocer como proveedor, y etcétera, etcétera. Pero si no lo conocemos como el Padre, a cual con confianza podemos correr a su trono de gracia. Saben, como niño, cuando un niño ve a su papá parado, no importa dónde está, en qué lugar está, si está en la oficina, si está en el púlpito, si está en lugar muy, muy profesional, el niño cuando ve a su papá lo ve y corre con confianza. Eso es lo que Dios quiere, que acerquemos con confianza a su trono de gracia. Y por eso también hablábamos que muchos de nosotros, aunque teniendo papá en casa, sentimos huérfanos, crecimos huérfanos. ¿Por qué? Porque no hubo relación, porque no vimos los brazos abiertos de papá, porque no vimos este corazón dispuesto. Y muchas veces el papá puede estar matándose, proveer para nosotros, pero los momentos de relación es lo que nos hace sentir siendo parte de familia. Y más tarde o más temprano, todos vamos a ser huérfanos de los papás terrenales. Todos.
El mundo es tan cruel que algunos se hacen huérfanos chiquitos, los otros más adelante. Y no importa, mi papá murió cuando yo tenía 41 años. Parece que para qué ya uno necesita papá. Pero el papá y la mamá siempre se necesitan, no porque se necesita algo de ellos, pero porque son la representación física de las cosas invisibles para ti. Y aunque muchas veces el papá no ni conoce a Dios, pero su presencia tiene muchísimo peso en tu vida, mucha protección en el mundo espiritual. Y cuando perdemos a nuestros padres, ¿y ahora qué? Pero viene Dios y dice, aunque tu papá o tu mamá o los dos te dejarán, yo te recogeré, yo estaré contigo. Les comentaba a unas hermanas en la mañana, ayer soñé a mi mamá, que yo estaba en su casa en Ucrania. Y ella se acerca conmigo y me mira y dice, hija, ¿y por qué te pintaste cabello de color diferente ahora? Y yo le dije, mamá, no lo pinté, son mis canas. Y me acarició la cabeza y dice, ay, mi hija, qué canosa ya eres. Uno quiere a su mamá. Y ayer todo el día yo anduve con ese sentir de caricia de mamá sobre mi cabeza. No importa cuántos años tenemos, necesitamos a alguien fuerte junto con nosotros, más fuerte que nosotros mismos, el que era antes que somos, o antes que estamos, el que caminó ante nosotros. Y mientras están papás sentimos así seguros, pero cuando se van, pensamos quién nos va a recoger en ese mundo. ¿Quién nos apoyará? ¿A quién importemos? Pero dice Dios, yo te recogeré y estaré contigo. Y dice Mesías, con eso terminamos domingo pasado, que no se turbe tu corazón. Cree en Dios y en mí crea. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo te diría, yo iré y prepararé lugar para ti y vendré por ti para que tú estés donde yo estoy. Es una promesa, la cual resume en las palabras de Mesías, no les dejaré huérfanos, vendré por ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré por ustedes. Mi mamá, que vivió 80 años, yo recuerdo que más grande ella se hacía, más extrañaba a sus papás. Es algo tan inentendible. Ella todo ya no le importaba tanto lo que pasó ayer, pero contaba los años. Ella vivió con su mamá solo 15 años. A su papá recordaba, último recuerdo el que les leí el domingo pasado, cuando él se despidió antes de ir a la guerra, de la cual nunca regresó. De hecho, no le correspondía ir a la guerra porque tuvo muchos hijos pequeños. Pero un oficial militar ruso, soviético, para rescatar a su familiar, lo mandó a él en su lugar. Y aunque él ya fue en el año 1945, unos meses antes de la victoria, jamás regresó. Y muchos niños de él, en ese entonces creo que eran 6 vivos de ellos, quedaron huérfanos. Pero Dios no es así. Dice, jamás les voy a dejar. Y en eso es nuestra esperanza. Dice, no les dejaré huérfanos. En todos tus apuros y todas tus tristezas,
cuando tú pensabas, ¿quién va a ver por mí? Dice el Señor, ¿de dónde? La palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aunque no tenga el padre y no tenga la madre. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y no importa quién te traiciona, quién te abandona, a quién no le importas, lo importante, quien jamás te va a abandonar y a quien siempre vas a importar. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, bendito sea su nombre. Yo les voy a decir la verdad que hay tanta necesidad en el día de hoy de atención que a veces uno siente que te estás partiendo de pedazos por querer ayudar a todos. Me llegan muchas preguntas. Les voy a compartir eso porque siento ahorita que necesito compartir, aunque es poquito fuera de tema. Hace unos 4 días de repente me llega un mensaje en Facebook y me dice una hermana, dice, yo soy su suscriptora de YouTube, desde hace muchos años la estoy escuchando y me urge un consejo, si le puedo marcar. Entonces yo le dije, ahorita termino oración y me comunico contigo. Y me está contando la historia. Dice, yo tengo 45 años, soy de un hogar cristiano. Mis papás, y me dijo la zona de donde son, y somos muchos hijos. Y dice, yo nunca me he casado y nunca he tenido hombre en mi vida. Me ha guardado. Y dice, hace un tiempo conocí a una persona por internet y me contó en la ciudad que se conocía. No, en persona ella fue de viaje, no me acuerdo bien detalles, pero se conocieron en persona. Y ella vive en otro país, no vive en Ucrania. Y el señor es en Ucrania. Y me dice que él, que dice, me empezó, pero ya estamos hablando de casarnos. Dice, pero me incomoda su forma de comunicarse porque todo el tiempo lleva la conversación de intimidad. Y ya dice, ayer estábamos hablando para finalizar los detalles de la boda y dice, todavía más empezó a hablar. No les voy a decir detalles porque no lo necesitan escuchar. Y dice, me sentí muy incómoda. Y dice, le hice una pregunta, oye, ¿por casualidad no estás viendo pornografía? Y dice, quedó congelado y dijo, sí. Pero en el momento que me voy a casar, lo voy a dejar. Y ella me dice, ¿y qué hago? ¿Le creo? Y yo le dije, mira, ¿tú quieres mi consejo o quieres escuchar lo que tú quieres escuchar? No, dice, quiero. Dice, antes que usted me habló, porque cuando me dijo que va a devolverme llamada, me dijo, yo me puse de rodillas y pedí que Dios me hable. Entonces yo le dije, mira, ¿qué dije, Sheila? ¿Dónde está Sheila? ¿Qué crees que le dije? A ver. No así. Exactamente. Le dije, mira, mejor llores ahora, un tiempecito, que llores toda la vida. Tengo que patentar mi frase. Porque le dije, tú siendo hija de Dios, no puedes casarte con un pecado. Y me escuchan muy bien. Porque tú vas a casar con un pecado. Porque es un pecado, es un vicio. Y de pornografía, los muchachos, los que tal vez por ahí les está volteando la mirada o piensan,
y esas mentiras me voy a guardar, pero pornografía no es nada. Miren, de pornografía liberarse es mucho más difícil que de droga y de alcohol. Pornografía y juegos de azar son ataduras increíblemente poderosas y es muy difícil de dejarlas. Y un adicto te siempre va a decir, mañana ya lo dejo, y lo cree que lo va a hacer. Pero como está dominado, no lo va a hacer. Si tú, o tal vez un día en el futuro, pero tú, sabiendo que una persona practica el pecado, si te vas a desarrollar relación con esa persona o vas a casarte con esa persona, estás trayendo al diablo directamente a tu casa. Y ella dice, la chica me dice, sí, dice, yo le dije, ¿esperabas escuchar algo diferente? Y ella dice, no, es que yo lo sabía. Pero es tan importante que algo que tú sabes, alguien te habla desde fuera. Porque la fe es por escuchar, por oír. No sé por qué surgió eso ahora, muchachos, no sé, muchachos, niños, niñas, adultos, viejitos, no sé, porque ese pecado no escatima a nadie. Yo conocí a una señora que vivió 85 años y murió practicando pornografía, no pudo liberarse. Eso no tiene edad. Por eso, tómalo en cuenta y si alguien tiene problema, buscan apoyo, vengan a platicar, vamos a buscar, porque aunque es imposible, pero hoy es el día de salvación y hay forma de liberarse a través del Espíritu de Dios. No lo dejan que les domina nada, porque les va a robar su destino, va a robar su relación con Dios, no les va a poder permitir tener una familia sana y van a todo el tiempo tener ahí diablito en su casa y en su vida. Tengan mucho cuidado. Toman en cuenta para quién era eso. Entonces, dice la palabra, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Éxodo 22, 22. Les estaba comentando yo que Dios tiene un corazón muy especial para 3 tipos de personas, que son viudas, son huérfanos y los refugiados, los que se llaman extranjeros, los que tenían que dejar su lugar de residencia por X razones, por hambruna muchas veces, por guerra muchas veces, y refugiarse, buscar apoyo en el pueblo de Israel en dado caso. Entonces Dios tiene mandamientos para que estemos pendientes de esas 3 personas. Entonces hoy nuestro tema es defensor de viudas. Ha escuchado muchas veces, ¿y por qué solo viudas, no viudos? Viudos de repente se sienten como que no importantes, pero vamos a ver por qué. Entonces, voy a tratar a pegar mis notas para cubrir más que puede, porque luego me distraigo con otras cosas. Dado que el bienestar personal, económico e incluso social de las mujeres en muchas sociedades antiguas y modernas está muy cerca, muy ligado al de sus maridos o hermanos o hijos, por decir a los varones. Esto coloca a una mujer sin marido en una posición peligrosa. Ya saben, hasta aquí en México, cuando una mujer camina con hombre y camina sin hombre, las hasta reacciones alrededor son diferentes. ¿Sí o no?
Nadie va a chiflar a una niña cuando camina con su abuelo. ¿Sí o no? Entonces, Dios le dio, al crear el hombre primero, Dios le dio una potestad muy fuerte, ser defensor, defender, estar pendiente. Pero Dios mismo llama que Él es defensor de viudas. ¿Por qué? Porque viuda es la que no tiene defensor a su lado. Y hoy vamos a ver muchos detalles, a ver hasta dónde alcanzamos. En tiempos no me dejan alejarme de mis notas, porque si dejo otra vez vamos a hablar 3 o 4 domingos del tema. En tiempos bíblicos, las viudas se encontraban en una posición muy vulnerable, como miembros abandonados de la comunidad en una sociedad dominada por los hombres. Para una mujer, la capacidad de poseer y heredar propiedades era muy limitada, por lo que el matrimonio y el nacimiento de hijos eran muy importantes para su bienestar y seguridad. Por eso muchas veces, una de las razones por qué las mujeres se afligían cuando no tenían hijo, es porque sabían que tal vez marido va a morir primero y ella no va a tener a alguien junto a ella como defensor. Por ejemplo, cuando yo me paro y empiezo a pensar de mi vejez, sin tener hijos, me causa angustia en mi corazón en términos humanos. Porque yo sé cuando mi mamá se enfermó o mi papá se enfermó y murió, mi mamá se enfermó y murió, tenía 5 hijos. Todos se juntaron, todos, aunque no querían muchos estar juntos así cuidando, pero cuando yo daba grito, me urge eso para mamá o urge eso para mamá, me lo traían. Y si no me lo traías, yo les jalaba, me daba autoridad, mucha autoridad que yo estaba junto a mi mamá. Porque mis hermanos me tenían miedo en ese momento, porque de verdad, en ese momento me tenían miedo porque sabían que la vida de mi mamá estaba en mis manos. Entonces, procuraban mucho estar pendiente. Entonces, yo cuando pienso de mi vejez y pienso que no tengo nadie allí en mi futuro, hasta ahorita si Dios dirige nuestra vida y pasamos a vivir a Ucrania, no tenemos nadie joven y fuerte a nuestro lado para ayudar. Pensamos a llevar a algunos jóvenes de aquí, juntamos a ver. Para ver quién nos va ahí cocinando y quién nos va ahí cuidar. La hermana Rosalía ya está dispuesta, perfecto. Pero saben que cuando uno mide la vida humanamente, hay ciertos temores que tenemos que enfrentar y responder con la palabra de Dios. Todo, hasta nuestros temores tenemos que someter a la palabra, a la fidelidad de Dios, porque dice que Dios no nos dio el espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Bendito sea su nombre. Entonces, desde una perspectiva de seguridad financiera, la viudez en el Antiguo Testamento estaba asociada con la pobreza. Normalmente se pensaba viuda, entonces pobre. Y vamos a ver luego quién es la viuda, la que define, cómo la define la palabra de Dios, de la cual Dios dice que yo soy defensor y cómo. Entonces, asociada con la pobreza, muchas veces con deuda, con la vulnerabilidad y la explotación. Por eso, si ustedes leen el libro de Ruth, en el libro de Ruth estamos viendo historia de 3 viudas.
Naomi y sus dos hijas, nueras. Y vemos que cuando ella regresó con Ruth a la tierra, 2 viudas. Y se ponen, 2 viudas regresan y se ponen sin hijos, sin nombre. Ellas se ponen en esclavitud. Porque cuando Ruth fue a trabajar al campo de Boaz, y él dijo, ¿quién eres? Y ella dijo, soy su esclava. Y luego cuando le pide que se casa con ella, dice, cúbreme con tu capa o con tu ala prácticamente allí, casi con ala, con manto. Entonces, la viudez es algo muy difícil, soledad, duelo y llanto. Además, las viudas a menudo sufren rechazo social y vergüenza. ¿Por qué? Porque como que los ven necesitados, pero no quieren ayudar, entonces esconden los ojos, voltean la cabeza y como que hacen sentir que no son una parte de esa sociedad igual. Al quedar viuda, la mujer queda indefensa en la economía, emociones y social. La Biblia está llena de ejemplos vívidos de viudez y de cómo Dios defendió a las viudas. Cuando Dios dice que Él es juez de viudas, no significa que Él solo está juzgando a las viudas, aunque sí, porque Él es juez de todos. Pero la palabra juez es la palabra hebrea dayan, que además de juez significa abogado y defensor. Es el que está viendo por intereses de viudas. En otras palabras, alguien que trata a las viudas con justicia, protegiéndolas y defendiendo sus derechos. Así Dios dice que Él es defensor de viudas. La viuda de Naín experimentó la bendición especial de Dios. Recuerdan en el Evangelio de Lucas 7:12, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre que era viuda. Escuchan. Era viuda, ya no tenía marido. Única esperanza que ella tenía de vida era su hijo en la sociedad en cual vivían. Y ahora muere este hijo y ella queda completamente indefensa. Entonces, el Mesías vio esto y había con ella mucha gente de la sociedad. Y cuando el Mesías vio, tuvo compasión de ella, lo tocó y lo resucitó al único hijo, levantó de los muertos. Y allí a nuestro Mesías se manifestó como Dios, el defensor de las viudas, para que podamos ver este poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte, y para que veamos que Él tiene poder de dar vida, regresar vida. Y muchas veces pensamos, ¿y por qué a ella sí y a mí no? ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren? ¿Quién quiere saber por qué? Yo también. Yo también lo quiero saber. No sabemos por qué. Muchas veces Dios hace algo sobrenatural con alguien y con otra persona no. No sabemos. Me está regañando, pastor, que esté en la cámara. No sabemos por qué Dios decide intervenir algunas veces y algunas veces no. Eso no mide
nuestra dedicación a Dios. De eso no depende de nuestra dedicación y de nuestra fe. Si les hicieron creer, hay muchas cosas que dependen de nuestra fe, nuestra santidad, nuestra entrega, pero las cosas sobrenaturales, ¿saben de quién dependen? De Dios mismo. Por eso leemos en el libro de Hebreos que a unos Él, por fe de ellos, resucitó y salvó su vida, pero a otros por fe de ellos murieron. ¿Cómo se llama? Cortados, colgados, como mártires murieron. La fe nos hace ser fieles, sin importar si morimos o vivimos, de Él somos. No medimos si Dios está a nuestro favor, si nos salva o no salva. En la ciudad de Bucha, en el año 2022, cuando lo ocuparon rusos, caminaban dos hombres por la calle, uno como de 36 años, que era profesor de instituto bíblico, y el otro que era un vecino que no conocía a Dios. ¿A cuál creen mataron? A los dos. A los dos, porque rusos descarados no les importaba. Ellos mataban a la gente así, solo por matar. Entonces, tenemos que quitar esa mentira que nos impusieron en la iglesia de prosperidad, que el mundo se mueve por nuestra fe. El mundo no se mueve por nuestra fe. El mundo la sostiene Dios si tenemos fe o no tenemos. El único que depende de la fe es nuestra relación con Dios. Y la paz en nuestra casa. Y no siempre, porque si el otro no cree, ¿qué creen va a pasar? Para paz siempre necesitas dos. Entonces tenemos que estar quitando estos patrones mentirosos que nos impusieron, que todo se gira por nuestra fe. Nosotros nuestra fe no es en nuestra fe. Convierten nuestra fe en un Dios y nuestra oración en otro Dios. Todo puede tu oración. Mentira. Nosotros creemos en Dios no porque se mueve por nuestra fe, pero porque Él es Dios y nosotros somos su pueblo. Bendito sea su nombre. Y no importa si vimos la respuesta o no vimos la respuesta. Ayer en mi escuela hablábamos con los hermanos que están estudiando conmigo que nosotros no creemos en la victoria antes que creer en Dios. Nosotros creemos en Dios que puede dar la tierra y dar la victoria. No convertimos victoria en un Dios sobre Dios. ¿Sí me explico? Porque es muy fácil poner tu meta sobre Dios y creer que Dios va a servir a tu meta. Nuestra meta y nuestro propósito es conocer a Dios. Todos vamos a morir un día. Para unos es más cercano, para otros más lejano, para otros de sorpresa, para otros preparado. Mi papá murió inesperado, mi mamá sabíamos que iba a morir. No sabemos cómo va la vida, pero sabemos si conocemos a Dios, tenemos todo lo necesario para que esa vida no nos deriva, no nos domina y no nos destruya. Bendito sea el nombre del Señor. La viuda de Sarepta, que ni siquiera era judía, era fenicia, es otro ejemplo maravilloso de la provisión de Dios para las viudas que tienen fe.
que tienen fe, que son obedientes y dejan espacio para la obra de Dios. Ella estaba en peligro de morir de hambre. En un extraño, el profeta Elías le pidió agua y pan. La viuda iba a preparar la última comida para su hijo con la harina y el aceite que sobraban antes de morir. Para morir, dice, y ya no tenemos nada. Pero a pesar de su dificultad y su apuro, ella mostró hospitalidad. Y cuando Elías dijo, porque así dice Jehová, el Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, revísanlo en sus casas, esta historia. Entonces la viuda de Sarepta escuchó la palabra de Dios, la creyó y la obedeció. Muchas veces decimos a Dios, si tú me haces eso, entonces te voy a creer. ¿Cuántos de ustedes oraron alguna vez así? Es una oración válida, pero infantil. Todos estábamos ahí. Si tú, Dios, si tú me haces eso, yo te prometo. Y mayoría de veces mentimos, obviamente, porque creemos que lo vamos a... Yo cuando estaba en la universidad y era borracha y ¿qué pasó? Y era borracha entre todo, entonces todo lo del año estábamos así haciendo pachanga, no íbamos a las clases, pero cuando llegaban exámenes, eran dos veces al año por semestre, ¿no? Yo hablaba, mamá, vienen mis exámenes, por favor, ore. Mi pobre mamá ayunando, orando, para que no me saquen de la universidad. Y yo yendo a la clase, al examen, tan creyente, tan peinada, tan arreglada, y entraba y decía, Señor, si me sacas todavía de esa, yo te prometo. Y yo digo, ¿cómo Dios aguantaba esa mentirosa, manipuladora? Pero me tenía misericordia porque veía que tal vez una vez, bueno, él sabía que no tal vez, pero él veía algo en el futuro, que tal vez esa borracha se iba a convertir en algo un poquito más sobria de la vida. Bendito sea su nombre, bendita es su misericordia. Y yo iba a esos exámenes y manipulaba a los maestros, a los profesores, en especial a los hombres. Para mi vergüenza lo digo. Me hacían citas y yo prometía que iba a ir si me dan examen, si me ponen calificación. Y luego no iba y me decían, ¿y por qué no fuiste? Dije, fui, pero usted no estuvo. ¿Y a qué hora fuiste? Yo inventaba la hora a las 6. Pero te dije, me dice a las 7. Dijo, no, usted dijo a las 6. Y mentía. Y sin vergüenza. Yo cuando pienso, sin vergüenza. Sin vergüenza. Y todavía, Señor, si todavía de esa me sacas, te prometo. Qué misericordioso ha sido Dios. Yo no les puedo contar toda la maldad que yo hacía. Y qué misericordioso Dios ha sido conmigo. Pero los jóvenes tal vez están pensando, mira cómo era ella y todavía quiere algo de nosotros. ¿Y saben qué? Toda esa maldad, lo que yo hacía me perjudicó para toda la vida. Para toda la vida. Dios perdonó los pecados, pero muchas consecuencias. Hasta ahorita tengo que estar
sobrellevando. Muchas. Por eso los jóvenes aprenden de los errores de los demás. La palabra nos exhorta que aprendamos a vivir. La viuda de Sarepta pasó del hambre a la abundancia de alimentos y de la muerte. Ella, más tarde, se fue puesta a prueba nuevamente cuando murió su hijo. Era viuda y murió su único hijo. Y ella le entregó a su hijo Elías, quien oró sobre su cuerpo, y Dios resucitó al niño dentro de los muertos. En los días de los apóstoles, debido al rápido crecimiento de las congregaciones, o lo que llamamos iglesias, surgió un conflicto sobre el cuidado de las viudas. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces aquí tenemos conflicto, murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos aquí en original no son la gente griega, nacidos de Grecia. Ellos eran helenos, eran la gente judíos esparcidos o dispersos por fuera de Israel, principalmente por Grecia, pero por diferentes lados. Eran judíos nacidos entre gentiles. Entonces, cuando ellos venían a Jerusalén para las fiestas de Jehová, ustedes saben que según mandamiento de Dios, sin importar dónde vivían los judíos, 3 veces al año ellos tenían que venir a Jerusalén a adorar a Dios al templo. ¿Por qué 3 veces? Por temporadas. Temporada de fiestas de primavera, la cual empezamos el viernes primeramente Dios con la caída del sol. Luego para la fiesta de Shavuot, la cosecha del trigo. Y luego ya hasta tercera vez para las fiestas de otoño. Entonces imagínense, ellos venían en primavera, venían para estar en Jerusalén mínimo 8 días. Mínimo 8 días. Pero el camino llevaba quién sabe cuánto tiempo, porque no había ni coche, ni tren, ni camión, ni avión. Nosotros para llegar a Ucrania ahora, porque como no hay aeropuerto abierto en Ucrania, nos lleva 3 días, a veces 4, con aviones y camiones. Y aquí puro camello o puro burro. O a pie, exactamente. Entonces, sí, más ricos tenían y más pobres tal vez ni tenían nada. Pero nosotros decimos, ay, es que es mucho gasto para ir a la iglesia. Ellos dejaban. Y eso que vamos 1 a 2 veces a la semana. Es que es mucho gasto. Pero ellos dejaban de trabajar a veces por meses para poder llegar, salir a tiempo, llegar, celebrar, entregar su diezmo, entregar todo lo que tenían que hacer y de la misma forma regresar, cosechar su cebada hasta fiesta de Shavuot o los demás granos y llegar a agarrar trigo y llevarlo otra vez y dedicarlo. ¿Cómo es posible? Y nosotros decimos, no, es que es mucho. No puede ser que tenemos que... Yo tengo cosas que hacer en mi casa. Tengo que lavar mi ropa. Es el único día que puedo lavar mi ropa. O es el único día que puedo lavar mis trastes.
Hasta eso escuché, ¿no? Que es el único día que yo me imagino trastes toda la semana. Es único. Sí, es difícil, trabajar es difícil y aquí en Cancún hasta no trabajar nos cansa por el sol. De verdad, aquí solo sales a hacer compras por 1 hora y ya estás cansado. Y solo a veces hasta los que tenemos coche, cansamos por estar expuesto en el sol. Pero mis hermanos, ¿saben qué nos da fuerza? Es fe. Precisamente fe es lo que nos da fuerza. La fe no mueve el mundo, la fe mueve a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, ¿sabes quién es la montaña más grande? Yo. Tú le dirías a la montaña, muévete. Y moverte no es como hacen, ¿no? Moverte es levantarte, como dice la palabra, y hacer la voluntad de Dios. Y obviamente yo no estoy hablando que ustedes todo el tiempo tienen que estar viniendo a la iglesia, aunque benefician. Aunque benefician los que se congregan constante. Los que se congregan constante digan amén. Y los que no se congregan constante, digan, ven, sin vergüenza. Mira, entonces, regresando al conflicto, ellos venían a Jerusalén para las fiestas y entre ellas eran viudas. Y yo me imagino que sucedían muchas cosas. ¿Creen que en el camino a Jerusalén no moría la gente? Claro que moría la gente. ¿Creen que regresando no moría la gente? Claro que moría en el camino. Claro que sí, es la vida, no es un cuento. Muchas veces creemos que hasta ahorita que como Dios está con Israel no le pasa nada. La gente muere. Terrorismo prospera allí. Todos los odian por la causa de la palabra de Dios, por la causa de ser judío, ya te odian. No sé si contamos que cuando año pasado regresábamos de Ucrania y fuimos creo que en Krakow, ¿no? En Cracovia fuimos al súper con la sobrina y estábamos parados fuera esperando. Y se acercó un hombre muy así, como que agradable, y le dio al pastor, que te dio una calcomanía, ¿no? Y así muy ofensiva para judíos. Como vio su kipa, le dio una calcomanía y le dijo, pégalo junto a tu cama o algo así, le dijo. Y muy ofensiva. Y se fue sonriendo, porque es crimen, ¿no? Si él se acerca y empieza a ofender, ya es crimen. Así, pero él así dio. Pues solo por ser judío te ven y te odian, sin ninguna otra razón. Pero empezó ese conflicto y al parecer las viudas griegas en la iglesia no recibían la misma atención que las viudas de Israel, las que estaban en Israel y las que llegaban tal vez para las fiestas, o las que mudaron, o las que regresaron como Naomi de otros países para su país, pero dice que no recibían atención. Entonces, ¿qué sucede? Los apóstoles reúnen a los creyentes y les piden que encontraran 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para cuidar de las viudas afligidas. Y vamos a ver qué significa ser afligida al ratito, qué es viuda de verdad, qué es viuda afligida. Obviamente necesitaba ser persona llena del Espíritu y buen testimonio, honesta, la que tiene testimonio que no roba dinero, que todo destina a lo que se va.
Entonces, estos 7 hombres cuidaban a las viudas. Ahora, vamos a pasar a la parte final. Voy a ir tal vez poquito rápido, pero para no extender el tema, el apóstol Pablo, al dar instrucciones, da instrucciones muy claras cómo ministrar a las viudas, cómo servir a las viudas. Y él usa un verbo, y es primera de Timoteo capítulo 5, pueden revisar del versículo 3 al 16 en sus casas, es una instrucción, en sus casas lo revisan, una instrucción para una congregación cómo cuidar a las viudas. Primera de Timoteo 5, 3 al 17. Y en versículo 3 él dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Me escuchan? Ven, honra a las viudas que en verdad lo son. Qué raro. La viuda es viuda, ¿qué es en verdad? Que se trataría de las personas que vinieron a la iglesia fingiendo ser viudas, pero no lo son. No, pero creen que hasta eso sucede. Cuando tuvimos ministerio de viudas, allí los que estaban y recuerdan cuando invitábamos a las viudas para comida y les bendecíamos con poquito de despensa. Venían muchas viudas y luego descubrimos que varias ni eran viudas. Luego descubrimos que eran 2 mujeres que venían viudas de un hombre, 2 hermanas que vivían con un hombre, y él murió y las 2 quedaron viudas. ¿Recuerdan nuestras historias? Los que estaban ahí, tuvimos de todo. Pero ni siquiera de eso se trata. Ahorita vamos a ver quiénes son las viudas de verdad. Entonces, cuando apóstol Pablo dice honra, es la palabra timao, palabra griega timao, de allí viene el nombre Timoteo. Y Timoteo significa honrar a Dios. Por cierto, el niño al cual mataron rusos con su misil en Kryvyi Rih, antier, el niño de 3 años, se llamaba Timoteo. Un niño tan... 3 años, imagínense, nació durante la guerra y la guerra le quitó la vida. Bendita sea memoria. Dios ayuda a los padres. Entonces, dice honrar a las viudas significa valorar y honrar y atribuir su valor que corresponde. Eso es lo que significa cuando él dice honrar a la viuda. Entonces, atribuir el valor. ¿Qué quiere decir? Primero, dice prácticamente evalúa a las viudas que en verdad lo son. Eso es lo que dice. Evalúa. ¿Por qué? Porque se tomaba decisión las cuales viudas correspondían al cuidado de la iglesia. ¿Cuáles viudas eran la responsabilidad de la iglesia proveer para ellos? Si era necesario apoyo económico, apoyar. Si necesitaban apoyo de salud o compañía o lo que sea. Entonces, cuando viuda es viuda, dice todos, entonces empezaron a ayudar a todas viudas y mantener a todas viudas y como que sin bastar. Entonces dice, evalúan primero cuáles son viudas de verdad. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces dice, vamos a ver quién, dice, para definir quién es la buena viuda, la viuda verdadera o viuda en verdad. La palabra verdadero es una traducción de la palabra griega ontos, que significa indudablemente, puramente, verdaderamente de la verdad. Entonces determina
quién es verdaderamente una viuda. Y vamos a ver aquí ese pasaje. Primero dice que vamos a empezar al revés. ¿Quién no es la viuda verdadera? ¿Cuál corresponde al cuidado de la iglesia? ¿Cuál viuda no le corresponde estar mantenida y proveída por la iglesia? Primero, allí miran, dice, viuda que tiene hijos o nietos. Esto es lo que dice allí. La viuda, la cual tiene hijos o nietos, iglesia no es responsable de mantenerlas. Dice versículo 4, eso estoy en versículo 5:4, dice, los hijos de nietos tienen que aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, la viuda, la cual tiene hijos o nietos, es la responsabilidad de ellos, porque esto es bueno y agradable para el Señor. Si la iglesia interviene y quita esta responsabilidad de los hijos, está interrumpiendo el orden de Dios para lo que es bueno para Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Versículo 16, el mismo capítulo, dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, también, ¿no? Dice, si alguno de nosotros, su mamá es viuda, por ejemplo, o abuela es viuda, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Estamos bien, esta parte estamos bien, ¿entendimos? Ok, y segunda característica de las viudas, las cuales no son responsabilidad de las iglesias, viuda que se entrega a los placeres. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Tampoco es la responsabilidad de la iglesia. Por decir, si una mujer quedó viuda y anda allí satisfaciendo sus deseos, refiere a todos, es por decir, aunque no tenga hijos, pero vive gastando a la derecha, a la izquierda, andando en desorden moral, íntimo y etcétera, esa viuda no es responsabilidad de la iglesia. La iglesia no es responsable para ayudarle y mantener. ¿Por qué? Porque ella vive para sus placeres. Y tercer tipo de viudas, las cuales no son viudas de verdad o no son viudas que son responsabilidad de la iglesia, es la viuda joven. Dice, hay un orden muy claro, déjala trabajar o casarse, tener hijos, cuidar la casa. Pero viudas más jóvenes no admitas, versículo 11 al 15. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas. Si las mantienes, se hacen ociosas. Andando de casa en casa, comí por allá, chismeando además, por allí me dieron, por allí me ayudaron y no hay responsabilidad por su... Entonces, el orden para las viudas jóvenes es trabajar, es casarse, es tener hijos y cuidar la casa. ¿Ya? Cuando te formas hogar, te cuidas tu casa. Entonces, quiero pues que las viudas jóvenes se casen allí, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieren.
Bueno, eso no solo de viudas. Quiero pues que las viudas jóvenes, quiero también que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, estas 3 viudas no son responsabilidad de la iglesia. Viuda la que tiene hijos o nietos, viuda la que anda por allí para sus placeres, y viuda joven. ¿Okay? Y obviamente vemos un ejemplo, cuando Ruth y Naomi regresan a Israel, Naomi ya era grande, también viuda, pero grande, pero vino con Ruth, entonces ella era responsabilidad de Ruth. Ruth, siendo viuda, ¿qué hace? Va a trabajar y luego se casa y luego nace hijo. Entonces, el orden, en todo hay que estar viendo orden, bendito sea. Mira cómo Dios lo tiene todo previsto, todo. Y vamos a hablar rapidito de la viuda verdadera. Muchas veces, obviamente, como congregación ves el apuro de una persona y le quieres ayudar, pero de verdad los hijos se hacen muy abusados y gastan en las cosas que no son, en lugar de apoyar a su mamá o a su abuela. Por eso es tan importante, aunque tu corazón te está como que no, pero ¿cómo? No te metes en lo que no te corresponde. Yo tuve que aprenderlo a la difícil, porque yo tenía ese complejo de Mesías para resolver las vidas de todos. Y todavía algunos de ustedes en el pasado tocó que yo trataba de resolver sus vidas también. Gracias a Dios que la vida me dio bastantes golpes y algo aprendí, sigo aprendiendo. Bendito Dios que por las oportunidades. Viuda verdadera. Dice, a fin que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, ¿quiénes son estas en verdad viudas? Vemos versículo 36 a 38. No es eso. Estamos en el versículo, en el capítulo 5, dice, pero primero, la que en verdad es viuda ha quedado sola. Entonces, la viuda verdadera es la que no quedó sola. Murió marido, pero tampoco tiene hijos o nietos. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esto es la característica de viuda verdadera, que está sola y dedica su vida a oración, a súplicas, a interceder por los demás y espera en Dios. Pone su esperanza en Dios. Sabe que Dios la va a cuidar. Sabe, no está esperando que alguien venga y resuelva su vida. Ella confía en Dios. Ejemplo de esta viuda en la Biblia es Ana, profetisa Ana. Lucas 2, 36, 38 dice, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Entonces, fíjense, 84 años, viuda. 7 años de casada y a sus 84 años era viuda y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño
a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Era una persona la cual se dedicó su vida a servir a Dios, estar en el templo sirviendo los intereses del reino de Dios, estaba esperando a Mesías, estaba profetizando su llegada, exhortando a los demás que prepárense para él. Luego, versículo 9, siguiente primera característica, entonces, quedado sola. Segunda característica, versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Recuerdan? Jóvenes, no. Que trabajen, que se casen. Pero la viuda que no tiene hijos y nietos y tiene más de 60 años, ya entra en la responsabilidad de la iglesia. Versículo 9 también dice que haya sido esposa de un solo marido. Es por decir que era una esposa fiel, que tiene testimonio que ha sido una mujer ordenada, que no anduvo de hombre a hombre, de casa a casa, y etc. Luego, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, que ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. Una viuda tiene la que va a ser responsabilidad de la iglesia, tiene que dar testimonio, tener testimonio que está sirviendo a los necesitados, está ayudando a los afligidos y para que también la atienden en sus aflicciones de viudez. Versículo 10 da algo muy importante. Si ha criado hijos, que ella, y vamos a decir, ¿cómo puede ser que si tiene hijos y nietos, y aquí dice si ha criado hijos? Por empezar, la mujer que tuvo hijos y no los regaló a los demás, como en nuestra sociedad sucede, saben que una mujer a veces abandona a sus hijos, muchas veces en nuestra sociedad. Pero aquí habla todavía más, pues una mujer pudo haber tenido hijos y los hijos tal vez murieron. Pero ella los cuidó, los procuró, les proveyó y pues quedó sola. Tal vez abandonaron y se fueron quién sabe dónde. Pero, porque hay también que abandonan. Y cuando abandonaron, allí no puedes hacer mucho. Porque si viven en otro lado y ni están, ni la ven, ni la conocen, también. Sí, puedes, sí, exactamente. Entonces allí también todo eso tiene que estar evaluado. Por eso dice Pablo a Timoteo, evalúa cuáles son viudas de verdad. Y a versículo 10, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Viuda, la casa de cual está abierta para el pueblo de Dios, para recibir, para dar posada, para dar comida, para practicar la hospitalidad. Estos son los requisitos. Entonces, rápido vamos a repasar requisitos. Cuando quedó sola, está dedicada a oración, tiene no menor de 60 años, haya sido esposa fiel de su esposo, tiene testimonio de ayudar a los afligidos, que no abandonó a sus hijos, y que es hospitalaria. Hospitalidad es una virtud que tiene que tener cualquier creyente. La casa de creyente tiene que ser abierta para recibir
en primer lugar los de fe. Porque aquí dice, lavado los pies de los santos. Obviamente la iglesia tiene responsabilidad servir con la palabra y oración a todos, a las viudas, no viudas, a las viudas de verdad o solo a las viudas. Tiene que dar apoyo espiritual, tiene que dar palabra de ánimo, tiene que visitar cuando se llama, platicar cuando se requiere, estar pendiente de todos, ¿no? Pero brindar ayuda con los propios recursos, dice, solo a las verdaderas viudas, dependiendo de su necesidad, cuál está pasando. Las verdaderas viudas que son al cuidado de la iglesia. Que Dios nos bendiga mucho, que seamos menos bla, 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 y más acción, viendo para servir uno a otro en nuestras necesidades, y que Dios nos bendiga mucho en eso. ¿Alguna duda o alguna pregunta del tema? Gracias a Dios la cubrimos. Obviamente podríamos hablar mucho más, pero es la base sobre cual pueden hacer sus propios estudios.